Seguimos adelante con este segundo día, segunda jornada del Legal Tech Summit 2022, que como ustedes lo saben se está desarrollando aquí en Estudio 9 en forma presencial. También nos acompañan a través del streaming en nuestra página web y en el canal de Asuntos Públicos de TSC de forma presencial. Son muchos quienes han elegido acompañarnos, aprovechando también de los espacios de networking en los cuales, además de poder asistir a los dos estudios en los cuales se están realizando conferencias simultáneas mediante pantallas gigantes que se pueden escuchar por auriculares, eligiendo la de la preferencia de cada asistente, también se puede aprovechar de esta virtualidad que ya no es tal porque nos permite otra vez vernos las caras, estar juntos y por supuesto conocernos más, opiniones, preguntas y por qué no también contacto con quienes nos han apoyado para llevar adelante esta edición. Seguimos agradeciendo a quienes como DataSec, Andersen, EI, Ministerio del Interior, C-Effect, Block Beer, Bafirma, Uruguay 21, SDC, también la Asociación de Escribanos del Uruguay, el Colegio de Abogados, CUTI, Blockchain Summit Global, la Facultad de Ciencias Económicas, Legal Tech Uruguay, Legal Hackers, la Cámara de la Economía Digital del Uruguay, AGESIC, Cuatro Manos, también Cleros, Lideco, la Asociación Uruguaya de Peritos, la Fundación Da Vinci, ATS Buenas Prácticas, Netgate, Sentidos, Boconcept, Sarandí 690, BTV, Canal 4, Montevideo Portal, Radio Mundo, En Perspectiva, El Observador, TCC e Infonegocios se han sumado a esta iniciativa luego del éxito que nos acompañara en la primera edición de este Legal Tech Summit. Ahora se ha hecho realidad en la segunda. Hablábamos justamente de que disfrutamos de la presencialidad, volvemos a vernos las caras, a saludarnos, pero el teletrabajo, contrariamente a lo que podríamos haber pensado hace 3, 4 años, que era algo absolutamente utópico, pasó a ser parte de nuestra vida, pasó a ser una opción de vida, pero a la vez de una forma que quizá en ese tiempo podía parecer algo que de a poquito se iba desarrollando, que se iba afianzando, terminó siendo algo urgente, terminó siendo en algunos casos algo que se hizo como se pudo y sobre lo cual de a poco se ha ido trabajando hasta el punto tal que el crecimiento, la regulación, la instrumentación, la delimitación de vida privada, vida laboral, ha pasado a ser un tema que nos preocupa a todos, que abordamos todos y también el teletrabajo ha pasado a ser una forma de vida. Así que vaya que se habrá para hablar al respecto en este panel que estará integrado, y ya aprovecho para presentarlos, por Mariana Fernández Faciolo. Muchísimas gracias. Gracias. Les cuento, integra el Departamento de Derecho Laboral y Seguridad Social en el Estudio Posadas. Dentro de su práctica habitual se encarga de la atención integral a los clientes de la firma, asistiéndolos en el asesoramiento preventivo en materia laboral, así como en materia de negociación colectiva y ejerciendo su representación en diferentes instancias. Ha sido reconocida por Chambers and Partners Latin America como Associate to Watch y por The Legal 500 como Rising Star. A nivel académico es aspirante a las asignaturas de Derecho del Trabajo y Seguridad Social 1 y 2 de la Universidad de la República y participa además activamente en distintos medios de prensa, también en foros académicos con la publicación de artículos e informes relativos al derecho laboral y otros temas de actualidad en la materia. Saludamos también a Gustavo Gotye. Muchísimas gracias por acompañarnos. Se los presento. Es abogado, socio de la firma Brum Costa Abogados, especialista en Derecho de Trabajo y Seguridad Social, particularmente en la regulación de las nuevas formas de trabajo, magíster en Derecho, opción Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, profesor adjunto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la UDELAR, profesor de posgrado del Derecho del Trabajo Aplicado de la Universidad de Montevideo, presidente de la Asociación Uruguaya de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social. Su trabajo se centra en el diseño de estrategias para la negociación y también para la construcción de soluciones para asuntos complejos y novedosos que requieren innovar en el campo legal. Vaya que sí será el caso. También, asimismo, posee alta dedicación y especialización en los desafíos que plantean las nuevas tecnologías, las nuevas formas de trabajo, incluidas las denominadas tecnologías legales o legal tech y los contratos inteligentes. También les presento a Santiago Madalena.
Gracias. Muchísimas gracias por ti. acompañarnos. Santiago Madalena, abogado en Guyer y Regules, desarrolla sus actividades principalmente en los departamentos laboral y contencioso. Su práctica se centra en el asesoramiento laboral y de seguridad social a empresas nacionales y extranjeras, egresado de la Universidad de la República, máster en Derecho de la Empresa de la Universidad de Montevideo. Actualmente es profesor a cargo de las materias Seguridad Social y Liquidación de Créditos Laborales en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, también profesor aspirante en la Cátedra de Derecho Laboral 1 y 2 en la Universidad de Montevideo y fue destacado por diferentes publicaciones internacionales por su desempeño en el departamento laboral. Tenemos también con nosotros a Florencia Novareta, encantada. Encantada. Abogada del estudio Posada, se desempeña en las áreas de Derecho Contencioso, también Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Dentro de sus prácticas habituales se encuentra la asesoría, tramitación y seguimiento de juicios, así como también la elaboración de escritos, informes y memorandos, principalmente en el área del derecho laboral, asesoramiento empresarial y redacción de contratos y otra documentación en materia laboral, entre otros. Así que a todos muchísimas gracias. Gracias. Y los escuchamos. Gracias. Bueno, nos tocó un tema, así como decías, es bastante relevante, que se puso como muy de moda por una situación incómoda, como fue la pandemia, y que, bueno, a partir de agosto del año pasado, Uruguay cuenta con una ley en materia de teletrabajo y en marzo de este año se aprobó el decreto reglamentario. A modo introductorio nada más, yo menciono que la importancia en estas Legal Tech Summit es que el teletrabajo regulado por esta ley implica el uso de las tecnologías de la información y la comunicación cuando se están prestando las tareas fuera del establecimiento del empleador. Es decir, no cualquier trabajo a distancia es teletrabajo regulado por la ley de teletrabajo en Uruguay, sino que se requiere el uso de las tecnologías. Y ahora, Gustavo, te consulto respecto de cómo se documenta, cómo se sugiere documentar los acuerdos de teletrabajo y bueno, qué dice la normativa y la práctica al respecto. Bien. Bueno, ciertamente que el teletrabajo no nació con la ley ni con el decreto. La ley y el decreto vinieron a regular una realidad que desde hace muchísimos años se da en el Uruguay. Ciertamente en porcentajes relativamente pequeños de la población económicamente activa, que lógicamente tuvieron su pico, su eclosión con la emergencia sanitaria, donde se llegó a que un 20% de la población económicamente activa estuviera teletrabajando. Esto ha bajado nuevamente, pero creo que en la práctica siguen subsistiendo experiencias de teletrabajo parcial, sobre todo, porque no solamente las empresas probaron esa posibilidad, sino fundamentalmente los trabajadores hoy están demandando que por lo menos en forma parcial subsista por lo menos algún porcentaje de teletrabajo en relación con la semana. Y específicamente la regulación, la ley, contempla como una de las modalidades de teletrabajo precisamente el teletrabajo parcial. El decreto no estableció ningún límite para determinar cuándo estamos frente a un teletrabajo parcial o no, pero lo que se limitó a decir es que el teletrabajo parcial existirá cuando las partes así lo pacten. En realidad esto de que las partes acuerden en el teletrabajo es bastante recurrente en la ley, ¿no? Hay muchos aspectos del teletrabajo que la ley dice que las partes deben pactarlo o que podrán pactarlo, ¿no? Y ahí nos metemos en el corazón de la pregunta, o sea, ¿cómo se documenta esto? Porque tanto la ley como el decreto establecieron una determinada formalidad para estos contratos. La ley ya preveía que debía existir un contrato escrito, tanto cuando se inicia una relación de teletrabajo, es decir, cuando las empresas requieren o hacen un llamado para teletrabajadores directamente, como cuando un trabajo presencial, un trabajador presencial, se convierte en teletrabajador, total o parcial. En ambos supuestos se requiere que el contrato conste por escrito. Si es un contrato que ya está vigente, habrá que hacer una adenda al contrato vigente presencial para transformarlo en teletrabajo.
Entre las cláusulas que sí o sí tienen que estar en ese contrato de teletrabajo es, en primer lugar, que el teletrabajo es voluntario. Es un requisito de la ley, ¿no? La ley, es más, hay un principio de voluntariedad que se recoge en la ley a partir de lo que es el derecho comparado, en el sentido de que el teletrabajo es una modalidad que para muchas personas todavía significa un cambio tan trascendente en la forma de trabajar que necesariamente se debe contar con el consentimiento de la persona. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se debe establecer el lugar o los lugares desde donde se puede teletrabajar. Esto tiene que estar establecido en el contrato y está bien que así se haya previsto, porque el lugar desde donde se teletrabaja involucra aspectos importantes en materia de seguridad y salud ocupacional, en primer lugar, pero también desde el punto de vista de la seguridad informática, porque las redes a donde se conecte el teletrabajador pueden incidir en los estándares de seguridad que tienen los sistemas y básicamente en esto las empresas, ¿no? Por todo lo que puede significar la fuga de datos o el hackeo de los sistemas. Entonces, podrá ser el domicilio del trabajador, pero también pueden preverse en el contrato otros lugares distintos al domicilio y también la posibilidad de que el trabajador alterne entre esos distintos lugares. Otro aspecto importantísimo que tiene que estar previsto en el contrato es, en el caso del teletrabajo parcial, cómo se distribuyen los días de trabajo presencial y los días de trabajo a distancia. Esto es importante sobremanera cuando la ley no estableció un mínimo para el teletrabajo parcial, ¿no? Acá, si nos guiamos por lo que dice el decreto de que las partes pueden establecer la parcialidad o establecer cuándo hay teletrabajo parcial, tenemos que tener cuidado porque, en mi opinión, las partes no son totalmente libres para decir cuándo hay teletrabajo parcial, porque podríamos llegar a absurdos que queden más allá de la razonabilidad. Yo creo que hay un mínimo de teletrabajo a distancia que es necesario para decir, bueno, sí, ahora podemos considerar que este es un contrato de teletrabajo parcial. Y ahí los parámetros que están marcados en el derecho comparado parecen razonables. Por ejemplo, España marca un mínimo de 30% del tiempo, medido en el lapso de un mes. Podría ser un margen razonable, pero me parece que hay que establecer algún estándar que lamentablemente hoy, a pocos meses del decreto y sin jurisprudencia que haya analizado el tema, no podemos adelantar más que una medida de razonabilidad. Pero también en el contrato tienen que constar los horarios o los rangos horarios en los cuales el teletrabajador puede estar a disposición. Y ahí el decreto agrega a lo que ya había dicho la ley, que la libertad que tiene el trabajador de fijar sus horarios y respetar los límites semanales de trabajo, las horas semanales de trabajo, es sin perjuicio del derecho a los descansos. Y el decreto dice descansos intermedios, descanso entre jornadas y descanso semanal. Estos 3 descansos tendrían que estar perfectamente delimitados en el contrato para luego aplicar lo que son las reglas en materia de tiempo de trabajo. Y también, por último, hay que mencionar no un contenido necesario porque las partes pueden establecer un registro control horario o no, pero si establecen el registro control, un determinado registro, una forma de registrar el horario, ese registro tiene que constar también en el contrato. ¿Cuál es ese registro? Y el decreto ahí pone el punto en que es válido cualquier registro de control de horario siempre y cuando no sea invasivo de la privacidad y de la intimidad del teletrabajador y de su grupo familiar. Bien, perfecto. Sí, eso es importante por el tema del control de respeto de la cantidad de horas semanales que se vayan a fijar por acuerdo, ¿no? Exacto, porque si en caso de no existir ese registro,
tenemos que ir a las reglas generales de alguna manera en materia de lo que es la prueba del tiempo de trabajo, que fuera del teletrabajo siempre depende de que el trabajador acredite que trabajó más horas de las que preveía su contrato o el régimen legal, y probado esto, la carga de demostrar la cantidad de tiempo excedido está en mi opinión, sigue estando en la empresa. Entonces, sería adecuado que la empresa tuviera algún tipo de registro, sobremanera cuando hoy hay múltiples formas de controlar el horario de una persona que está a distancia, sea por programas específicos, sea por programas genéricos, analíticas, que pueden controlar no solamente el horario, sino muchas más cosas del trabajo que se hace a distancia. Claro, el hecho de que el trabajo se realice utilizando las tecnologías justamente también permite, de cierta forma, ver cuándo una persona se conectó, cuándo se desconectó. Me imagino que ese puede ser un buen punto para el tema del control horario. Y después, Santiago, te aprovecho a consultarte a ti el tema que veníamos hablando de la jornada de trabajo. ¿Cómo lo están manejando las empresas hoy en día, el tema de la jornada y del derecho a la desconexión, que es otro punto que también la ley menciona? Bien. Sí, el tema de la jornada de trabajo, sin duda es que es de los que más nos preocupan a los laboralistas en general, es uno de los temas por los cuales, o el tema por el cual surge el propio derecho laboral, o sea que, por supuesto, es un tema muy importante. Es un tema que toma y que toca varios otros aspectos de la vida del trabajador, su vida, su intimidad, por esto que comentábamos antes, por lo que tiene que ver con los mecanismos de control del horario. Toca también lo que es la salud del trabajador, toca lo que es la organización, el poder de dirección de la empresa, cómo la empresa puede buscar la mejor productividad o eficiencia de ese trabajador. Y sin duda que es un tema polémico y de hecho en lo que fue el proceso de aprobación de la ley y luego de lo que es su decreto reglamentario, fue el tema más polémico. Para dar un marco muy general de lo que es la jornada en nuestro país, nosotros tenemos la típica jornada de 8 horas que todos conocemos, que es un límite diario que aplica en el régimen general a todos los trabajadores. Hay luego límites semanales de 44, de 48 horas según el tipo de actividad. Y tenemos una normativa muy estricta en materia de horas extra, que implica que cualquier periodo de trabajo que el trabajador realiza por encima de su jornada de trabajo se debe computar como horas extra, ¿no? Que eso es un tema que no es menor y que es muy importante para las empresas porque las horas extra generan un recargo considerable, es un 100% más que se tienen que abonar. Y en nuestro país una situación que sucedía en el teletrabajo de forma previa a la pandemia, pero también en el trabajo presencial, en el trabajo de oficinas, en el trabajo de servicios, era la famosa compensación de horas, ¿no? Básicamente una cuestión en la cual yo trabajo un día, me quedo una hora más, el día siguiente trabajo una hora menos, y eso que parece, para quien no es laboralista, puede significar una cuestión sumamente común, de sentido común. El derecho laboral no lo tenía regulado y eso implicaba... Eso implicaba, desde el punto de vista del derecho laboral, que exponía a las empresas, por ejemplo, a reclamos de horas extra por un trabajador que un día se quedaba una hora más en su trabajo, al día siguiente se iba una hora más temprano. Había empresas que lo permitían exponiéndose a un eventual riesgo, había otras que eran más estrictas, y eso tenía un costo en la falta de eficiencia o que quizás para algunos trabajadores no era el tipo de jornada más adecuado. La ley de teletrabajo, en ese sentido, innova, trae un aire nuevo que era una cuestión bastante reclamada por las empresas en general, que es la flexibilidad, que es la posibilidad de que el límite horario de ese trabajador no se considere en forma diaria, sino que se considere en forma semanal. Entonces, otra cuestión que plantean muchas veces las empresas, que es, ¿hay horas extra en el teletrabajo o no? ¿El teletrabajador tiene derecho a las horas extra o no tiene derecho? Sí, tiene derecho, pero la particularidad es que el límite de las horas no se va a computar en forma diaria, sino en forma semanal. Entonces, al pasar raya de la semana, la empresa verá si ese trabajador, por ejemplo, tenía un régimen de 44 horas y trabajó 48 horas, bueno, ese teletrabajador tendrá 4 horas que yo tengo que abonar como horas extra. Pero sin duda es que ese límite semanal
permite una flexibilidad que era muy reclamada por las empresas y que finalmente se da hoy en día respecto del teletrabajo, pero la verdad que es una solución que podría incluso llegar a aplicarse en el trabajo presencial si existen los cambios normativos que permitirían ello, ¿no? Por otro lado, como comentaba Gustavo hoy más temprano, en cuanto al contenido que tiene que tener ese acuerdo de teletrabajo, es muy importante que ya la empresa defina de antemano qué tipo de jornada debe tener ese teletrabajador, porque por un lado puede existir una jornada de libre disponibilidad, de libre organización, ese trabajador que trabaja por proyectos, por el delivery de un producto particular, que bueno, que tiene que ser, no sé, el 15 de agosto yo tengo que entregar ese trabajo, sé que me puedo ir organizando mis tiempos, pero están los teletrabajadores que realizan una jornada más típica o más tradicional. Bueno, sí, de 10 a 18 horas tenés que estar conectado por si hay un cliente que necesita hacer una consulta o porque hay un trabajo completamente interactivo. Entonces, es muy importante que ya en esa definición previa que se hace, ya se establezca por qué tipo de jornada vamos a ir, si por la jornada de un horario fijo o la jornada de libre disponibilidad. Puede ser que en una misma empresa haya trabajadores que van por un tipo de jornada y otros por otro tipo de jornada, según el tipo de trabajo que hagan. Y a su vez, dentro de esa jornada de libre disponibilidad, también está la posibilidad de que se realice trabajo dentro de determinadas franjas horarias, que es otra opción que en la práctica se está viendo mucho por parte de las empresas. Bueno, vos te podés organizar tu tiempo de trabajo, pero eso tiene que ser en la franja horaria de las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Y ahí sí tenés que cumplir tus 8 horas. Y cuidado que si hay un trabajo que es de menos de las horas que yo tengo que hacer y yo no las compenso otro día, también ahí va a haber un descuento salarial y eventualmente también un incumplimiento del contrato que quizás podría meritar algún tipo de sanción por parte de la empresa. Es muy importante también el tema del registro horario que comentaba Gustavo antes, que no es obligatorio, pero sobre todo en estas jornadas de libre disponibilidad es fundamental que haya algún tipo de control desde el punto de vista de la empresa para saber qué horas tiene que abonar, si tiene que abonar horas extra o eventualmente si tiene que hacer un descuento de las horas, por eso desde el punto de vista práctico también es otro aspecto importante. Y después sobre el tema del derecho a la desconexión, la verdad que es un tema que por lo menos en la práctica no ha generado, por lo menos en mi práctica, por ahora mayores problemas. Es un instituto que también a los laboralistas nos parece un poco, nos rechina un poco a veces hablar de que el tiempo de desconexión que prevé la ley es de 8 horas entre jornada y jornada, porque en realidad yo no debería trabajar, o por lo menos no estoy obligado a trabajar por fuera de mi jornada de 8 horas. Entonces, parece demasiado breve si uno lee solamente son 8 horas de desconexión en un día de 24 horas. Seguramente la ley apuntaba también bueno, como existe esta conexión tan permanente de todos, y sobre todo para estos trabajadores que tienen libre organización de su trabajo, para que no haya una conexión tan permanente que tiene sus efectos nocivos, como todos sabemos, en la salud de cualquier trabajador. Es una cuestión que también debería incorporarse en ese acuerdo en el cual se documenta el teletrabajo, cuándo se va a utilizar en qué periodo se encuentra este tiempo de desconexión. Y en lo que he visto en algunas empresas que ha generado algún inconveniente práctico es en aquellos trabajadores que tienen que cumplir periodos de disponibilidad o de guardia, ¿no? Los periodos on call, como se le dice en inglés, que es muy habitual en muchos, bueno, en los médicos por supuesto que es quizás el ejemplo que más estamos acostumbrados, pero también en el sector informático es habitual que haya trabajadores que quizás en una semana tienen que tener un periodo de estar un día de disponibilidad, luego su jornada de trabajo. Entonces, desde el punto de vista práctico hay que ver cómo choca lo que es ese periodo de desconexión mínimo con una eventual guardia que un trabajador tenga que cumplir y que esté justificada. Obviamente no es un tema caprichoso, sino que es un tema de algún servicio que requiera algún periodo de conexión un poco más extenso que la jornada, que tiene que ser remunerado y que eso también en materia laboral genera bastantes dudas en cuanto a cómo se remunera, pero eso es otro problema. Pero en materia de teletrabajo, bueno, hay que ver cómo juegan esos dos institutos cuando hay un periodo de disponibilidad, cómo juega con un eventual derecho a la desconexión. Bien, perfecto. Sí, esto es un tema. Mariana, te pregunto a ti el tema de las herramientas de trabajo, porque obviamente el teletrabajo implica el uso de computadoras, de internet o de otros equipos tecnológicos.
que van a estar en el lugar donde el teletrabajador preste las tareas. Sí. ¿Cómo se ha regulado esto? ¿Cómo se está dando en la práctica? Bueno, ahí como decía Gustavo, esto es una de las cosas que la ley encomienda o que la ley en principio deja librado el acuerdo de las partes. Son las partes las que tienen que determinar cómo va a ser la provisión de estas herramientas de trabajo, y por herramientas de trabajo la ley con el combo decreto no incluye solo el hardware, o sea, la computadora, la laptop, el monitor, la impresora, lo que fuera necesario, sino también las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, bueno, como decíamos, en principio tiene que existir un acuerdo respecto a cómo van a proveer estas herramientas, qué herramientas se van a proveer. El acuerdo puede incluso significar en muchos casos que el teletrabajador asuma por sí esa provisión de herramientas de trabajo, que normalmente si yo voy a la oficina me las da el empleador, no me pide que ande con mi computadora. Y bueno, es un tema entonces a regular correctamente. Una de las cosas positivas que prevé la ley es que el otorgamiento de estas herramientas de trabajo por parte del empleador cuando las asume no implica un incremento salarial. Esto no va a estar integrado al salario, no va a ser una partida salarial y tampoco va a estar gravada por contribuciones especiales a la seguridad social ni por impuestos a la renta. Ahora bien, cuando estamos en acuerdo está todo bárbaro, funciona bárbaro, pero cuando no hay acuerdo, la ley lo que dice es que la obligación de proveer estas herramientas y la reposición eventual de estas herramientas ante la rotura y demás, queda de cargo del empleador. Entonces, no habiendo acuerdo, esto se pasa para la órbita del empleador y es el empleador el que está obligado a proporcionarlas. En muchos casos, en la práctica, lo que sucede es que ya las proporciona, porque al empleador, como decía Gustavo, le interesa también no solo el trabajo que se preste, sino ciertas condiciones de seguridad mínimas que tiene que tener, o la red a la que me conecto, o el equipo al que estoy usando, o el software. Me interesa que utilicen un cierto software para prestar el servicio. Entonces, en la práctica se proveen estas herramientas muchas veces, como mínimo la laptop o el computador. Otras experiencias nos dicen que también se paga de repente una partida fija por gastos de electricidad, internet o tecnologías de la comunicación o comunicación telefónica. Y bueno, esto han sido un poco las formas en la que en la práctica hemos visto que se implementa. O se otorga en especie la herramienta, o se paga un rubro para compensar, o incluso se da un bono, compra laptop y el trabajador se encarga de comprarse el equipo que necesite para cumplir la tarea. Así que más o menos por ahí va. Sí, no, perfecto. ¿Y qué pasa? Este sí que es un tema. ¿Qué pasa si la persona que está teletrabajando tiene un accidente durante esa jornada de teletrabajo? Bueno, eso fue todo un tema. El teletrabajo, ¿qué hace? Rompe con una de las condiciones principales del trabajo como lo conocemos, que es que el trabajo se presta en el lugar del empleador, está en el lugar físico que proporciona el empleador. Entonces eso hacía al principio decir, bueno, pero todo lo que ocurre en ese lugar físico del empleador y algún otro caso más, sin duda, si hay un accidente o si se produce una enfermedad, ese accidente de trabajo, enfermedades profesionales, tiene un régimen particular, no nos cabe duda. Ahora, cuando sacamos al trabajador de la órbita de control o del lugar físico del empleador, ahí una de las dudas era qué va a pasar. El Banco de Seguros del Estado, que es el encargado de tener ese seguro, ¿va a cubrir esos accidentes? Y bueno, la ley se encargó expresamente de decirlo. Dice que a este régimen de trabajo y a los teletrabajadores les aplica la norma, la ley 6.074, y por ende, bueno, si yo me accidento y estoy teletrabajando, podría en principio haber un accidente de trabajo y quedar amparado por ese seguro. Ahora bien, la práctica creo que es un poco la que va a determinar en qué casos sí o en qué casos no ese accidente va a quedar efectivamente amparado y va a ser cubierto por la cobertura del seguro, porque puede suceder que yo esté en mi casa, sí estoy en la jornada, pero estoy, no sé, calentándome agua para el mate y me quemo. No estaba en ese momento teletrabajando. Entonces, bueno, ahí yo creo que el Banco de Seguros del Estado, en calidad de ente que brinda esta cobertura, va a tener un rol fundamental en empezar a determinar en cada caso concreto qué sí, qué no, qué circunstancias sí, porque tiene que interpretar la ley 16.074, que fue pensada bajo otro esquema de trabajo, a esta nueva realidad. Entonces, sí.
Totalmente. Está difícil. Y un tema relacionado es el de las condiciones de salud y seguridad en ese ámbito de teletrabajo. No Sí. ya en casos de accidentes, sino en general. Sí. ¿Cómo? Ahí la norma lo que hizo fue indicar que el empleador sigue siendo obligado a la salud y la seguridad de sus teletrabajadores. Hace referencia a las normas generales que tenemos de salud y seguridad, que también estaban pensadas bajo otro esquema de prestación del trabajo. Y bueno, y lo que un poco el decreto concreta es algunas obligaciones más concretas. Además de este deber de cuidado de la salud y la seguridad, yo tengo el deber o la obligación de incorporar el análisis de riesgo del teletrabajo, análisis de riesgo que no son solo riesgos ergonómicos, como podría ser un trabajo de oficina, ¿no? Que bueno, si yo me siento mal, si en vez de teletrabajar desde el escritorio, teletrabajo desde mi cama, naturalmente voy a tener un daño a mi espalda tal vez o a mi vista. Bueno, más allá de esos riesgos ergonómicos, el decreto incluye los riesgos psicosociales, porque el teletrabajo muchas veces, y la pandemia fue un catalizador horrible en ese sentido, pero produce el aislamiento del teletrabajador y bueno, y eso genera riesgos psicosociales más allá de los ergonómicos en sí mismo que también tienen que estar incorporados. Entonces, básicamente el empleador lo que va a tener que hacer es mirar, o sea, entender cuáles son todos estos riesgos, analizarlos, relevarlos, incorporarlos a su matriz de riesgo. O sea, hoy ya todo empleador medianamente diligente debería tener algún tipo de matriz de riesgo en este sentido. Bueno, estos son los eventuales riesgos, estas son las formas de mitigarlos, y estas son las acciones que tengo que tomar si se produce tal o cual situación. Bueno, el trabajo tiene que estar integrado a todo ese análisis. Y además, pese a que el decreto no lo dice, pero lo escuché a Gustavo el otro día y estoy totalmente de acuerdo con eso que decía, no es solo analizarlos y ver cómo hago para mitigarlos, sino también capacitar al teletrabajador. Porque en este caso, cuando estamos en una hipótesis normal de trabajo, bueno, yo estoy en la oficina y está mi empleador, el supervisor o el que fuera, y me imparte instrucciones y ve que yo incumplo alguna norma. Está a tiempo como de, estás haciendo esto mal, vamos por este camino o rectifica la conducta. En el caso del teletrabajo es el teletrabajador, que está en su casa. Entonces hay que poder capacitarlo para que conozca los riesgos, los detecte y pueda tomar él mismo por sí todas las medidas como para mitigar esa situación. Y a lo contrario no tiene mucho sentido que tenga una hoja o un plan de riesgos precioso que después no lo pueda cumplir. Y bueno, y más allá de eso, de esta obligación genérica que tengo de integrar estos riesgos, de capacitar, de tomar medidas tendientes para la protección de ese teletrabajador, la realidad es que no tengo una norma concreta que me diga a mí cuáles son mis obligaciones específicas o cuáles son los riesgos en el caso de teletrabajo o qué tengo que mirar. Tenemos normas muy antiguas de larga data que hablan de riesgos generales, pero bueno, concreto la situación del hogar es bien difícil no existen, no lo sabemos. Sí sabemos que están trabajando en el tema, que ha sido un tema que se detectó, que importa a las autoridades trabajarlo y regularlo. Hoy por hoy lo que tenemos como una guía, que echamos manos todos a esa guía, es una guía de buenas prácticas para el teletrabajo que lanzó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social allá por el 2020, en el medio de la pandemia, que es como un primer recurso para tomarlo como guía, para incorporarlo y para capacitar en base a eso a los teletrabajadores, porque de vuelta, al final del día yo sigo siendo deudor, o soy el principal como empleador, soy el principal deudor de la seguridad y la salud de ese teletrabajador. Pero bueno, por ahí viene la cosa. Bien. Interesantísimo Perfecto. realmente todo lo que nos han contado y además era muy interesante porque uno detrás de cámara los iba escuchando, claro, es verdad, es cierto, como que van sumándose datos, elementos, pero qué importante que tan rápido, en tan poco tiempo se ha avanzado tanto, por supuesto que resta mucho más, pero también una instancia interesante para que organizaciones y trabajadores tengan un estado de situación de cómo va este teletrabajo que lo decían ustedes, llegó para quedarse,
avance quizá más rápido de lo que se podría haber previsto, pero bueno, vaya que sí es una alternativa que es absolutamente válida y elegible, así que en ese camino estamos. Muchísimas gracias a los 4 por su exposición. Gracias. Estábamos escuchando a Santiago Magdalena, también Florencia Novareto, Mariana Fernández Faciolo y Gustavo Gautier, hablando justamente sobre teletrabajo, otro de los temas que no podían faltar en este Legal Tech Summit 2022, que ya está en su segunda jornada, está en su segunda edición, luego de un exitosísimo 2021, así lo está haciendo también este 2022. Estamos en Estudio 9 transmitiendo vía streaming a través de nuestra web. También nos pueden ver en el canal Asuntos Públicos de TCC y por supuesto ahora también presencialmente desde los estudios, disfrutando de las 2 ponencias que se realizan de forma simultánea en 2 estudios diferentes y de todos los espacios de networking que tenemos para nuevamente compartir, que cuánta falta nos hacía. En unos instantes nada más vamos a estar hablando de temas notariales y digitales, cómo vienen todos los avances con respecto a la tecnología, el Estado también, de situación al respecto en instantes.